Hakan Günday'ın Daha adlı romanını Hola mi gente linda, sean muy bienvenidos a Ecos del Destino. Hace pocas horas, un nombre volvió a resonar con fuerza en el mundo artístico turco, Onur Saylak. Quizá lo conoces como actor intenso, como director con mirada propia o como aquel nombre que ha acompañado algunas de tus series favoritas. Hoy, sin embargo, se revela algo más íntimo e inesperado, un fragmento de su vida que muchos nunca imaginaron. Lo que vas a descubrir aquí no es un simple repaso de carrera, sino el relato de un hombre que ha construido su legado entre luces y sombras, éxitos y silencios. Quédate hasta el final, la historia que salió a la luz puede cambiar la manera en que ves a este artista. Y antes de avanzar, te pido que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción importa porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal, o si no puedes, un comentario con lo que más te sorprenda será suficiente. Vamos con la verdad de Onur Saylak. Nacido el 12 de mayo de 1977 en Ankara, Turquía, Arif Onur Saylak creció en un ambiente donde la tradición y la búsqueda de conocimiento convivían en armonía. Su familia de raíces anatolias inculcó desde temprano el valor del esfuerzo, la curiosidad intelectual y la sensibilidad artística. Ankara, más que una simple capital administrativa, era entonces un hervidero de cambios culturales, cafés donde se discutía política, universidades en plena efervescencia, cines que proyectaban películas europeas, y teatros que empezaban a despertar la conciencia social del país. En ese contexto, Onur absorbió desde niño la idea de que el arte podía ser una forma de resistencia. Una manera de entender el mundo y de enfrentarlo. De pequeño, era un observador silencioso. Sus profesores lo describían como un niño reflexivo, reservado, con una mirada que parecía ir más allá de su edad. Le fascinaba escuchar historias, ya fueran los relatos populares de Anatolia o las anécdotas familiares que su madre narraba al calor del té. No había en su entorno artistas profesionales, pero sí una sensibilidad por la palabra y por la música que más tarde se transformaría en su brújula interior. A diferencia de muchos actores que desde temprana edad sueñan con el escenario, Onur nunca imaginó que algún día estaría frente a cámaras o dirigiendo a otros. Su camino hacia el arte fue un accidente del destino. Tras completar la educación secundaria, ingresó a la Universidad Técnica del Medio Oriente para estudiar física. Era un joven disciplinado, interesado en la lógica, los números y las leyes del universo. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a inquietarse. A pesar de su rendimiento académico, sentía que la ciencia no le bastaba para comprender la complejidad humana. Podía calcular la velocidad de un objeto, pero no el peso del silencio de una persona, diría años después en una entrevista. Fue entonces cuando, en un pasillo de la universidad, vio un cartel: el Club de Teatro Universitario buscaba nuevos integrantes. Movido por la curiosidad, se presentó a la audición sin imaginar que ese sería el giro decisivo de su vida. Su primera aparición en el escenario fue torpe e insegura, casi accidental. Pero al terminar la función, sintió algo que nunca había experimentado, la sensación de estar completamente vivo. Abandonó la física poco tiempo después y se trasladó a la Universidad Bilkent, una de las instituciones más prestigiosas del país en artes escénicas. Allí comenzó su verdadera formación. Durante años estudió teatro clásico, dicción, movimiento corporal y análisis de texto. Descubrió a Shakespeare, a Brecht, a Chekhov, y encontró en cada autor una forma distinta de entender la naturaleza humana. Los profesores pronto notaron que Onur no era un estudiante más, no recitaba, vivía los textos. Cada papel lo asumía como un acto de verdad. En los escenarios universitarios interpretó obras como Herseyer Ramen y UC Kurusluk Opera. En ellas mostró una capacidad sorprendente para transmitir emociones complejas sin recurrir a gestos exagerados. Era un actor que hablaba con los ojos, con el ritmo de su respiración, con silencios que parecían más elocuentes que las palabras. Su talento no tardó en llamar la atención de directores del circuito teatral de Ankara, y pronto comenzó a recibir invitaciones para participar en montajes profesionales. El teatro, sin embargo, era un espacio limitado económicamente. Onur trabajaba en cafés, daba clases particulares y hacía traducciones para poder pagar su alojamiento y sus estudios. Aún así, jamás consideró rendirse. Esa etapa forjó su carácter, la perseverancia silenciosa,
la humildad frente al trabajo y la obsesión por la verdad escénica. Su salto a la televisión ocurrió casi por azar. Un director que había visto una de sus representaciones en el Teatro Estatal de Ankara lo invitó a hacer una audición para una serie que se preparaba en Estambul. Sin expectativas, Onur aceptó. Era el año 2003 y su primera aparición fue en Yuvadan bir Kusuktu, un pájaro voló del nido. Fue un papel pequeño, casi irrelevante para la trama, pero suficiente para mostrar su naturalidad frente a la cámara. En los años siguientes, participó en producciones como Ask Buraya Uramior, El amor no pasa por aquí. NS Nille NS en 6 Ni contigo ni sin ti y Kodad nombre en clave. Cada uno de estos proyectos lo fue moldeando, enseñándole los ritmos del trabajo televisivo y la diferencia entre el teatro y la cámara. Su verdadera revelación llegó en 2007 con la película Sonbahar, dirigida por Özkan Alper. Allí interpretó a Yusuf, un preso político que tras salir de la cárcel, regresa a su pueblo natal para enfrentar el vacío y la soledad de su nueva vida. La película, de ritmo pausado y estética poética, se convirtió en una joya del cine turco contemporáneo. La interpretación de Onur fue descrita por la crítica como una lección de contención y profundidad emocional. Ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Ankara y fue invitado a festivales en Alemania, Francia y Rusia. A partir de ese momento su nombre comenzó a ser sinónimo de calidad interpretativa. Pero lo que más llamó la atención de la industria no fue solo su talento frente a la cámara, sino su manera de entender la actuación como una forma de verdad. Onur no era un actor de poses ni de frases vacías. Tenía una relación casi espiritual con la profesión. Actuar, decía, no es fingir. Es recordar lo que somos cuando nadie nos ve. Esa filosofía lo distinguió dentro de una generación dominada por el deseo de fama rápida. Él prefería los silencios, los personajes rotos. Los seres que revelaban la fragilidad humana. Mientras su carrera en la pantalla crecía, no abandonó el teatro. Continuó participando en montajes experimentales y colaborando con directores jóvenes. También comenzó a interesarse por la dirección, escribiendo y planificando sus propios proyectos. De hecho, antes de convertirse en una figura reconocida, ya soñaba con filmar historias que exploraran la pérdida, la memoria y el paso del tiempo. Sus años de formación lo habían convertido en un artista multifacético. En cada paso, Onur parecía moverse con un propósito invisible, construir una carrera que resistiera la fugacidad del espectáculo. No le interesaba ser simplemente un rostro televisivo, sino un narrador. En sus entrevistas, raras pero contundentes, dejaba frases que mostraban su visión madura: prefiero ser recordado por una escena verdadera que por 1000 aplausos falsos. Esa integridad lo llevó a rechazar proyectos que no lo convencían, incluso cuando eso significaba perder oportunidades de alto perfil. Durante un tiempo la prensa lo llamó el actor intelectual, una etiqueta que él rechazaba con ironía. No hay nada intelectual en intentar sobrevivir haciendo lo que amas, decía con una sonrisa leve. Cuando finalmente decidió mudarse a Estambul para dedicarse por completo al audiovisual, ya no era un novato. Tenía una base sólida, una visión clara y una voz distinta. Los productores lo buscaban porque sabían que podía sostener personajes con una carga emocional y psicológica inusual. Su presencia en pantalla no se basaba en la belleza ni en el carisma superficial, sino en una fuerza interior que atraía la mirada del espectador. El público, por su parte, comenzó a descubrir en él algo distinto, una sensibilidad que trascendía la actuación. Onur Sailak se convirtió, sin pretenderlo, en una especie de espejo donde muchos veían sus propias contradicciones. Así comenzó la historia de un actor que, lejos de buscar los reflectores, terminó iluminando la escena turca con una luz única. El niño callado de Ankara se había convertido en una de las voces más honestas de su generación. Un intérprete que entendió que el arte no es escapar de la realidad, sino mirarla de frente. Y aunque en esos primeros años no lo sabía, el camino que recién comenzaba lo llevaría a vivir éxitos, rupturas, amores, polémicas y silencios que marcarían profundamente su destino. El verdadero ascenso de Onur Sailak no fue un estallido repentino, sino una lenta construcción tejida con paciencia, talento y una firme convicción de que el arte debía ser algo más que entretenimiento. Su nombre empezó a resonar con fuerza a finales de la década de 2000, cuando el público turco buscaba nuevas figuras que pudieran representar el drama contemporáneo con autenticidad. Y él, con su mirada melancólica y su voz pausada, tenía todo para convertirse en ese rostro. Después del impacto de Sonbahar,
Onur fue visto por directores y productores como una presencia distinta, un actor capaz de transmitir emociones profundas sin una sola palabra. La película no solo le dio prestigio, también le otorgó libertad. A partir de ese momento empezó a recibir ofertas para proyectos más ambiciosos, aunque siguió eligiendo con cautela, evitando papeles superficiales o fórmulas repetitivas. En 2009 participó en la serie Así, donde compartió pantalla con Tuba Büyüküstün y Murat YLDRM. Fue su primera gran experiencia en una producción televisiva de alto perfil, y su interpretación lo consolidó como uno de los actores más serios de su generación. Pero el reconocimiento masivo llegó con Gönülsel en 2010 a 2011, donde encarnó a un hombre dividido entre la razón y el deseo, en una historia de amor que cautivó a millones de espectadores. La serie fue un éxito rotundo. Exportada a decenas de países y doblada a varios idiomas. Onur se convirtió en una figura internacional, especialmente en Medio Oriente y América Latina, donde el público se enamoró de su elegancia natural y de esa manera tan única de expresar dolor y ternura en una misma mirada. Mientras su fama crecía, Onur no se dejaba arrastrar por el brillo fácil del éxito televisivo. Mantenía una distancia consciente con la maquinaria mediática. No daba entrevistas extensas, evitaba los programas de variedades y rara vez hablaba de su vida privada. Esa actitud reservada alimentaba la curiosidad del público y, al mismo tiempo, fortalecía su imagen de artista íntegro, ajeno a las frivolidades del espectáculo. En un medio donde muchos vivían de titulares, él construía respeto. En 2011 su carrera dio otro giro importante. Interpretó a un personaje complejo en la película Losers Club Kaybediler Kulübü, que abordaba la libertad, la soledad y los límites del arte en una sociedad conservadora. La película se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre los jóvenes adultos, que vieron en ella un reflejo de sus propias contradicciones. Onur fue elogiado por su capacidad para moverse entre el drama y la introspección con naturalidad, sin impostaciones. Sin embargo, su inquietud artística lo llevó más allá de la actuación. En 2015 debutó como director con la película Damas. Una obra cruda y contundente sobre el tráfico de refugiados y la pérdida de la inocencia. La historia, ambientada en la costa del mar Egeo, mostraba a un padre autoritario que obliga a su hijo a colaborar en el contrabando de migrantes. Onur no solo dirigió la película, sino que también escribió el guión y actuó en uno de los papeles secundarios. Da fue aclamada en festivales internacionales como Karlovy Vary, Adana y Estambul, recibiendo elogios por su realismo poético y su fuerza moral. La crítica habló de un debut de dirección tan poderoso como inquietante. Ese fue el punto en el que Çaylak dejó de ser solo un actor talentoso para convertirse en una voz autoral dentro del cine turco. Su mirada, comprometida con las heridas sociales y humanas, lo posicionó como un creador que usaba el arte para cuestionar, no para agradar. La película también reveló su dominio técnico, una estética sobria, silenciosa, que reflejaba su filosofía de vida y de trabajo. A la par de su trabajo cinematográfico, Onur continuó en televisión con producciones que lo consolidaron entre las figuras más respetadas del país. En 2017 protagonizó Batam Sensin Mi Patria Eres Tú, ambientada en la Guerra de Independencia turca. Su interpretación del comandante Tevfik, un hombre dividido entre la lealtad y el amor, fue uno de los puntos más altos de su carrera. La serie se convirtió en un fenómeno nacional e internacional, alcanzando altos niveles de audiencia y siendo traducida a múltiples idiomas. La química entre Onur y Bergüzar Korel, su coprotagonista, generó una oleada de comentarios positivos, y la prensa especializada lo nombró como uno de los actores más consistentes y magnéticos de Turquía. Ese mismo año, Çaylak volvió a sorprender al público con su participación en Sasiyet Persona, una serie que marcaría un antes y un después en la televisión turca. Dirigida por Onur Çaylak y escrita por Hakan Günday, la producción se centraba en un hombre mayor que decide convertirse en justiciero al ser diagnosticado con Alzheimer. La serie, protagonizada por Haluk Bilginer, se convirtió en un fenómeno cultural, recibiendo el premio International Emmy en 2019. Aunque Çaylak se mantuvo principalmente detrás de cámaras, su dirección fue aplaudida por su ritmo, su atmósfera y su inteligencia narrativa. Sasiyet confirmó algo que ya muchos intuían: Onur no era solo un intérprete, era un creador con visión, capaz de marcar el rumbo de la nueva televisión turca. Con el paso de los años, su nombre comenzó a asociarse con un tipo de arte más maduro y reflexivo.
Mientras otros actores se volvían rostros recurrentes en dramas románticos, Sailak se convertía en un referente de la autenticidad y la profundidad emocional. Los críticos lo comparaban con figuras del cine europeo por su sobriedad interpretativa y su capacidad para transmitir tensión interna sin recurrir a la exageración. Su presencia en pantalla evocaba una mezcla de melancolía y fuerza contenida, un equilibrio que lo hizo único en su generación. En entrevistas breves, cuando aceptaba hablar, solía repetir una idea: el éxito no está en ser visto, sino en ser recordado cuando ya no estás frente a la cámara. Esa frase definía su filosofía profesional. No buscaba la fama, buscaba dejar huella. Y lo logró. Durante la última década, Onur ha combinado su labor como actor, director y productor. Fundó su propia compañía de producción, iJapm, con la que ha impulsado proyectos que priorizan la calidad artística sobre el rendimiento comercial. También ha apoyado a jóvenes cineastas y ha participado como jurado en festivales internacionales. En ese rol, ha defendido la importancia de contar historias que reflejen la verdad social y emocional de Turquía, sin caer en clichés ni en fórmulas de mercado. La madurez artística de Onur Sailak se evidencia también en la elección de sus papeles recientes. En producciones como Uysallar Netflix 2022, volvió a demostrar su capacidad para abordar personajes complejos y contemporáneos. La serie, una sátira sobre la doble vida de un arquitecto en crisis, combinaba crítica social y humor negro. Onur interpretó al protagonista con un equilibrio magistral entre vulnerabilidad y contención, ganándose elogios tanto del público local como de la crítica internacional. Su trayectoria no solo ha sido una sucesión de éxitos profesionales, sino también un proceso de autoconocimiento. Cada personaje, cada historia y cada silencio en pantalla parecen formar parte de una misma búsqueda: entender quién es realmente el hombre detrás del actor. Actuar me salvó muchas veces de mí mismo. Cuando interpreto, puedo respirar lo que otros callan. Esa frase, dicha en una entrevista reciente, resume la profundidad con la que vive su oficio. Hoy Onur Sailak es considerado uno de los artistas más completos de Turquía. Ha logrado lo que pocos: mantener la integridad en una industria voraz, transformar su talento en legado y abrir caminos para una nueva generación de intérpretes y creadores. Su carrera es la prueba de que el arte, cuando se hace desde la verdad, trasciende modas y fronteras. En el próximo capítulo de su historia vendrían los desafíos más difíciles: la presión de la fama, las tensiones internas en los rodajes, los rumores y las interpretaciones erróneas que acompañan a toda figura pública. Porque detrás del hombre sereno que el público admira, se esconde también una batalla silenciosa entre la reserva y la exposición, entre la vida privada y la mirada constante del mundo. A medida que el nombre de Onur Sailak crecía en la industria y su reputación se consolidaba como una de las más sólidas del panorama artístico turco, también aumentaba el nivel de escrutinio al que era sometido. Durante años había logrado mantenerse al margen del sensacionalismo, pero el éxito masivo de producciones como Batam Sensin y Sasiyet lo colocó, inevitablemente, en el ojo del huracán mediático. Su carácter reservado, que antes era visto como signo de humildad, comenzó a ser interpretado por algunos medios como arrogancia o distancia. En Turquía, donde la prensa del corazón suele mezclar lo artístico con lo personal, el silencio puede convertirse fácilmente en un arma de doble filo. Los rumores comenzaron con pequeñas cosas. Algunos periodistas afirmaban que Onur no era fácil de tratar en los rodajes, que exigía demasiada precisión técnica, que corregía a los directores de fotografía o que pedía repetir escenas una y otra vez hasta lograr el matiz exacto que buscaba. Otros, sin embargo, lo defendían: no es exigente, es un perfeccionista, declaró una actriz que trabajó con él. Lo cierto es que Sailak se tomaba el trabajo con una seriedad poco común. Para él, cada escena era una obra completa, cada silencio debía tener un significado. Esa búsqueda constante de autenticidad lo hacía chocar con un sistema televisivo que, en muchos casos, prioriza la rapidez sobre la profundidad. Su manera de enfrentarse al proceso creativo provocó tensiones en más de una ocasión. En Batam Sensin, por ejemplo, hubo reportes de discusiones con miembros del equipo técnico y con algunos productores por cuestiones de guión y enfoque de personajes. Onur consideraba que el drama bélico debía mantenerse fiel a los matices humanos de la historia, mientras que los ejecutivos presionaban por un ritmo más comercial. Aunque nunca hubo declaraciones públicas sobre esos conflictos, la prensa los amplificó.
Las redes sociales, por su parte, comenzaron a dividirse entre quienes lo veían como un artista íntegro que defendía su visión y quienes lo acusaban de ser demasiado orgulloso. Pero las verdaderas polémicas estallarían en el terreno de la política. En un país tan polarizado como Turquía, cualquier opinión pública puede convertirse en un campo de batalla. Onur Sailak, que siempre había evitado definirse ideológicamente, se encontró en medio de controversias por su aparente simpatía con posturas progresistas y su defensa abierta de la libertad artística. Tras el estreno de Dağa, una película que denunciaba el tráfico de refugiados y la deshumanización de los migrantes, algunos sectores conservadores lo acusaron de ensuciar la imagen de Turquía en el exterior. La crítica oficialista lo calificó de provocador y de usar el cine como plataforma política. Él respondió de manera breve pero contundente: el arte no está para complacer, sino para recordar lo que preferimos olvidar. Esa frase se volvió viral. Miles de artistas y jóvenes cineastas la compartieron como una declaración de principios, mientras sus detractores la usaban como ejemplo de elitismo cultural. En los meses siguientes, Sailak fue incluido en varias listas no oficiales de actores incómodos para ciertas cadenas de televisión. Durante un tiempo, algunos de sus proyectos fueron postergados o enfrentaron dificultades de financiamiento. Sin embargo, lejos de detenerlo, ese clima lo fortaleció. Decidió producir de manera independiente y apoyar a creadores emergentes, especialmente aquellos que buscaban abordar temas sociales y políticos desde una mirada honesta. Otra fuente constante de polémica fue su relación con la prensa. Onur nunca toleró la invasión a su vida privada ni la trivialización del trabajo artístico. Rechazaba las entrevistas en las que se le pedía opinar sobre moda, redes sociales o romances de otros actores. En una ocasión, durante una rueda de prensa, un periodista insistió en preguntarle sobre su vida sentimental en lugar de su nueva película. Él respondió con una serenidad tensa: si de eso depende que se hable de mi trabajo, entonces no necesito promoción. Aquella frase fue interpretada como un gesto de desprecio hacia los medios, aunque en realidad era una defensa legítima de su intimidad. En paralelo, su creciente fama internacional también generó distorsiones. En América Latina y Europa del Este, donde las series turcas tienen una audiencia apasionada, comenzaron a circular rumores absurdos, que había tenido conflictos con actrices extranjeras, que se había negado a grabar escenas románticas por motivos religiosos, o incluso que planeaba abandonar Turquía para radicarse en España. Ninguna de esas versiones era cierta, pero el fenómeno mostraba la dimensión global del personaje público que había llegado a ser. Dentro de la industria, algunos colegas lo describen como un hombre que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. No habla mucho, pero cuando lo hace todos escuchan, comentó un director con quien trabajó. Esa autoridad natural, combinada con su mirada crítica hacia el sistema televisivo, alimentó el mito de que era demasiado serio o difícil de manejar. Pero quienes lo conocen bien aseguran que en realidad se trata de alguien profundamente sensible, que sufre al ver cómo la industria reduce las emociones humanas a fórmulas comerciales. En una entrevista con una revista cultural en 2021, Onur confesó: durante años creí que mi silencio me protegía, pero a veces el silencio también te aísla. Esa frase, interpretada por muchos como una autocrítica, mostraba el dilema permanente de su vida pública: cómo mantener la coherencia sin volverse prisionero de la propia imagen. Las polémicas no solo vinieron de fuera. En más de una ocasión, su perfeccionismo lo llevó al límite físico y mental. Rodajes interminables, presión por cumplir expectativas, responsabilidades de dirección y producción. Todo eso generó un agotamiento que lo obligó a detenerse. Durante una temporada, se alejó del trabajo y viajó solo por Europa. Visitó museos, escribió notas personales, asistió a funciones de teatro sin avisar a nadie. Fue un intento de reconectarse con el sentido original de su vocación. A su regreso declaró: tuve que recordar por qué empecé. No se puede crear desde el ruido. Otra controversia pública surgió en torno a sus declaraciones sobre la situación de los actores en Turquía. En 2022, durante un panel en el Festival de Cine de Estambul, criticó duramente las condiciones laborales en la televisión turca, donde las jornadas pueden superar las 14 horas diarias. Sus palabras fueron reproducidas por portales de noticias con titulares sensacionalistas: Onur Sailak contra la industria que lo hizo famoso. En realidad, lo que él planteaba era una reflexión ética: no podemos hablar de arte si nuestros equipos están exhaustos.
El cansancio destruye la verdad de una escena. Sus palabras generaron debate en todo el gremio, y muchos actores salieron a respaldarlo públicamente. Su relación con las redes sociales también ha sido ambivalente. Onur no es un hombre digital. Publica poco, evita polémicas y casi nunca responde comentarios. En una época donde la popularidad se mide en seguidores, su distancia fue vista como rebeldía. Pero esa decisión es, en realidad, una declaración de principios. Para él, la autenticidad no se mide en likes. La emoción no cabe en una pantalla, dijo una vez en tono melancólico. Esa frase resume su postura frente a la cultura de la inmediatez. Onur pertenece a una generación que todavía cree en la lentitud, en el trabajo artesanal, en los silencios que dejan espacio para pensar. A lo largo de los años las polémicas han ido y venido, pero ninguna ha logrado empañar del todo su reputación artística. Más bien, lo han humanizado. Detrás del actor admirado hay un hombre que lucha por mantener su centro en un entorno que se alimenta del escándalo. Lo que para otros es un rumor, para él se convierte en aprendizaje. He cometido errores, admitió una vez, pero aprendí a no justificarlos con palabras, sino con cambios. Hoy, mirando en retrospectiva, se puede decir que las controversias no destruyeron su carrera, la definieron. Le dieron espesor, lo obligaron a mirarse de frente y a reafirmar su propósito. Si algo caracteriza a Onur Sailak es su coherencia. No actúa para agradar, no dirige para complacer. Hace arte para entender la vida, y si en el camino molesta, provoca o incomoda, lo acepta como parte del precio de la libertad. En el siguiente capítulo de su historia, esa libertad se pondría a prueba también en el terreno más íntimo, el del amor, las rupturas y los silencios personales que durante años prefirió mantener fuera del foco. Porque incluso el hombre más reservado guarda verdades que, tarde o temprano, terminan saliendo a la luz. Hablar del amor en la vida de Onur Sailak es adentrarse en un territorio donde la discreción ha sido siempre la regla, y el silencio una forma de respeto. Durante muchos años el actor evitó responder cualquier pregunta relacionada con su vida sentimental. Decía con su habitual serenidad que algunas cosas se vuelven más reales cuando no se dicen. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias fueron poco a poco revelando fragmentos de una historia marcada por la pasión, la complicidad artística y también el dolor de la pérdida. Su gran historia de amor, aquella que lo acompañó durante los años de ascenso y consagración, fue con Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Se conocieron en los pasillos de una producción televisiva en 2010. Ambos venían de trayectorias distintas, pero compartían una misma sensibilidad artística y una visión parecida del oficio. No tardaron en descubrir que su conexión iba más allá del trabajo. Su relación comenzó con discreción, lejos del foco mediático, en cafés discretos de Estambul, en conversaciones que duraban horas y en silencios que no necesitaban explicación. El público, sin embargo, no tardó en percibir la química que los unía. Cuando decidieron hacer pública su relación, se convirtieron en una de las parejas más admiradas de la industria. En 2011 dieron un paso más, se casaron en una ceremonia íntima en París. Lejos de los flashes y del ruido mediático. Fue un gesto simbólico, casi poético, que reflejaba quiénes eran, dos artistas que buscaban autenticidad incluso en el amor. De esa unión nacieron sus hijas gemelas, Toprak y Maya, en 2012. Onur siempre ha hablado de ellas como el centro de su vida, la fuente de su equilibrio y la razón de muchas de sus decisiones. En una entrevista posterior confesó: "Cuando las miro, entiendo que la vida tiene sentido incluso cuando todo lo demás se derrumba". La paternidad lo transformó. Dejó de ser el actor introspectivo que vivía para el trabajo y comenzó a descubrir la ternura cotidiana, el peso y la belleza de la responsabilidad. Pero la vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo, se encarga de poner a prueba las certezas. Con el paso de los años, las agendas, la fama y las diferencias creativas comenzaron a generar grietas en la relación. Ambos eran figuras públicas con carreras exigentes y ritmos opuestos. Mientras Tuba se enfocaba en proyectos internacionales y campañas humanitarias, Onur se sumergía en la dirección y en la escritura de guiones. La distancia, tanto física como emocional, fue creciendo lentamente. En 2017, tras meses de rumores y especulaciones, la pareja confirmó su divorcio. Lo hicieron sin escándalos ni declaraciones cruzadas.
En un breve comunicado conjunto pidieron respeto y recordaron que su prioridad eran sus hijas. Fue una separación que conmovió al país entero, no solo porque rompía una de las parejas más queridas del espectáculo turco, sino porque representaba el fin de una etapa artística y vital. Muchos no pudieron evitar asociar la ruptura con la melancolía que ya era marca registrada en la mirada de Onur. Durante un tiempo el actor se refugió en el trabajo. Dirigió Sasiyet, se dedicó a escribir, viajó y evitó apariciones públicas. Sus amigos más cercanos cuentan que esa fue una época de introspección profunda. No hablaba de tristeza, decía uno de ellos, hablaba de silencio. Decía que necesitaba escucharse de nuevo. En su entorno, todos sabían que la separación había sido más dolorosa de lo que dejaba ver. No por conflictos ni resentimientos, sino por el desgaste inevitable de los años. El amor que compartió con Tuba no se apagó del todo. Ambos mantuvieron una relación de respeto y cariño, centrada en la crianza de sus hijas. En más de una ocasión, la prensa intentó reavivar la historia con titulares sobre reconciliaciones o tensiones, pero ellos siempre respondieron con silencio y madurez. En una entrevista años después, Onur fue preguntado directamente si aún amaba a Tuba. Sonrió apenas y dijo, el amor no desaparece, se transforma. A veces deja de ser fuego y se vuelve raíz. Esa frase se convirtió en viral. Los fans la interpretaron como una confesión velada, una manera elegante de admitir que, a su modo, seguía unido emocionalmente a quien había sido su compañera más importante. Pero en el fondo lo que revelaba era algo más profundo, su forma de entender el amor como un proceso vital que no termina con una firma, sino que se reinventa en la memoria, en los gestos, en los vínculos invisibles. Después de su divorcio, la prensa turca y extranjera le atribuyó varias relaciones. Algunos rumores lo vincularon con actrices, otras con productoras o modelos, pero ninguna de esas historias fue confirmada. Él nunca habló al respecto. En entrevistas evitaba cuidadosamente mencionar su vida personal. No creo que mi intimidad deba formar parte del espectáculo, respondía cuando insistían. Sin embargo, en 2024 sorprendió al público al conceder una entrevista inédita para un documental sobre su trayectoria. En ella, por primera vez, habló abiertamente de su soledad y de cómo el amor, en su vida, había sido tanto un refugio como una herida. Confesó que durante años había sentido culpa por no poder sostener una familia tradicional al mismo tiempo que una carrera exigente. El arte te exige todo. Y cuando entregas todo, a veces te quedas vacío para los demás. Pero lo más conmovedor fue una revelación inesperada. Con voz pausada, Onur dijo, hubo un momento en que pensé que no volvería a amar. Pero el amor no se acaba, se esconde en los rincones donde uno aprende a perdonarse. Esa frase aparentemente sencilla, contenía la verdad íntima que muchos sospechaban, que la ruptura con Tuba no fue un final amargo, sino una lección de vulnerabilidad y crecimiento. Amigos cercanos aseguran que en los últimos años ha tenido una relación discreta con una mujer ajena al mundo del espectáculo, alguien vinculada a la literatura. No hay fotografías ni confirmaciones, solo rumores que él ni confirma ni niega. Cuando un periodista le preguntó si estaba enamorado, respondió con su habitual ambigüedad poética, estoy en paz, y eso también es una forma de amor. El público, acostumbrado a los romances mediáticos y a las declaraciones escandalosas, quedó sorprendido por la honestidad serena de sus palabras. En una industria donde la exposición constante parece inevitable, Onur eligió el camino inverso, proteger su intimidad como un espacio sagrado. Esa decisión, lejos de alejar al público, lo acercó aún más. Muchos comenzaron a verlo no solo como un actor talentoso, sino como un hombre que encarna la idea de amor maduro, aquel que sobrevive al tiempo, a la distancia y al ruido del mundo. Hoy, cuando habla de sus hijas, su voz se ablanda. Cuando menciona a su exesposa, lo hace con respeto y ternura. Cuando se refiere al amor, no lo asocia a la pasión efímera, sino a la complicidad silenciosa, a los vínculos invisibles que se construyen más allá de la mirada pública. He aprendido, dice, que el amor no necesita testigos. Solo necesita verdad. Y tal vez esa sea la confesión más profunda de su vida, que detrás del actor, del director y del hombre reservado, siempre existió un corazón que amó con intensidad, que perdió con dignidad y que encontró, en medio del dolor, la forma más pura de seguir amando, el amor como acto de libertad.
A los 48 años, Onur Sailak vive uno de los momentos más equilibrados, introspectivos y sólidos de su vida. Atrás quedaron los años de incertidumbre, las largas jornadas en rodajes interminables y la lucha por hacerse un nombre en una industria que muchas veces exige más de lo que ofrece. Hoy su presencia se ha convertido en sinónimo de respeto, profundidad y autenticidad. No necesita protagonizar cada semana para seguir siendo relevante, su legado ya está inscrito en la historia de la televisión y el cine turcos, y su figura se asocia más a la de un artista completo que a la de una simple celebridad. En su vida actual, predomina una calma que no siempre conoció. Vive entre Estambul y Bodrum, donde alterna la rutina doméstica con los proyectos creativos que lo apasionan. Quienes lo visitan describen un hogar lleno de libros, fotografías antiguas y silencios cómodos. Onur dedica horas a leer, escribir y observar el mar. Esa serenidad, según él, es el resultado de haber aprendido a soltar lo que no puede controlar. Durante años creí que el arte consistía en dominarlo todo. Ahora entiendo que se trata de dejar que la verdad suceda, dijo recientemente en una entrevista. Esa frase resume su presente, un hombre que ya no busca reconocimiento sino sentido. Profesionalmente su nombre sigue pesando como uno de los más prestigiosos del panorama artístico. Tras su éxito con Sasiyet y Daha, ha continuado explorando proyectos donde combina su sensibilidad visual con un fuerte contenido emocional y social. No se deja seducir por los formatos comerciales ni por los algoritmos que dictan que debe producirse. Prefiere arriesgar. Ha colaborado con jóvenes directores, ha producido documentales y cortometrajes sobre temas invisibilizados, como la soledad en la vejez y la salud mental de los artistas. En 2024 sorprendió con un filme intimista que dirigió y protagonizó, centrado en la memoria de un hombre que pierde la voz y debe reaprender a comunicarse. La crítica lo definió como su trabajo más personal. Es mi manera de reconciliarme con el silencio, confesó. Aunque podría trabajar en cualquier lugar del mundo. Onur elige permanecer en Turquía. Ha recibido ofertas de plataformas internacionales, pero solo acepta aquellas que le permiten mantener la libertad creativa que tanto valora. En una industria global que se mueve por la inmediatez, él representa lo contrario, el artista que prefiere construir lentamente sin ruido, sin complacencia. Esa fidelidad a sí mismo le ha ganado admiración, pero también respeto entre colegas y jóvenes actores que lo ven como referente. Con Onur aprendí que la fama pasa, pero la honestidad queda, declaró un actor de la nueva generación que trabajó bajo su dirección. En el ámbito personal, el actor vive con la serenidad de quien ya no siente la necesidad de demostrar nada. Su relación con sus hijas, Toprak y Maya, es el pilar de su vida. Pasa todo el tiempo posible con ellas y evita exponerlas a la mirada pública. Según ha dicho, ser padre me enseñó que el amor también es presencia tranquila, no solo palabras. La experiencia de la paternidad lo transformó profundamente, convirtiéndose en su brújula emocional. Sobre su vida sentimental, sigue siendo reservado. Después del divorcio con Tuba Büyüküstün, no se le conocen relaciones confirmadas. Prefiere hablar de vínculos humanos más que de romances. En una entrevista reciente dijo, he aprendido que hay amores que duran un tiempo y otros que te acompañan toda la vida, incluso cuando ya no están. Para muchos esa reflexión fue una declaración encubierta sobre su historia pasada, pero más allá de las interpretaciones, deja ver a un hombre que ha alcanzado una madurez emocional poco común en su medio. A nivel público, Onur ha asumido un papel que trasciende la actuación. Es un defensor abierto de la salud mental en la industria artística, un tema que durante años fue tabú en Turquía. En charlas y entrevistas, ha hablado del desgaste emocional que implica trabajar bajo presión constante y de la necesidad de crear espacios más humanos en los rodajes. Nadie puede crear belleza desde la extenuación, repite con frecuencia. Su discurso ha inspirado a muchos actores jóvenes, que lo ven como una voz necesaria en un entorno donde la vulnerabilidad suele esconderse detrás del perfeccionismo. El futuro de Onur Sailak parece orientado hacia la dirección y la escritura. Tiene en desarrollo dos proyectos, una serie dramática ambientada en los años 90, sobre la memoria colectiva de Turquía, y una película inspirada en un poema de Nazım Hikmet. Ambos proyectos reflejan su intención de unir arte, historia y emoción. Pero también hay una parte de él que busca lo simple, enseñar. En los últimos meses ha comenzado a impartir talleres de interpretación y dirección en universidades y centros culturales.
Lo hace sin cámaras, sin prensa, con la misma entrega con la que actúa. Compartir lo que aprendí es la mejor forma de agradecer lo que recibí, dice a sus alumnos. Su humildad sorprende a quienes esperan encontrar una estrella distante. Onur escucha, corrige con sutileza y anima a cada joven a encontrar su propia voz. No enseña técnicas, enseña mirada, la capacidad de ver el alma en una escena. En cuanto al reconocimiento internacional, su figura sigue en ascenso. Revistas especializadas en cine europeo y latinoamericano lo han descrito como el rostro más complejo y honesto del nuevo realismo turco. Su imagen ha comenzado a trascender el idioma y la frontera. Plataformas internacionales han adquirido sus obras y su nombre aparece asociado a directores de prestigio. Sin embargo, él lo toma con calma. El éxito mundial no significa nada si pierdes la conexión con tus raíces, comentó en una reciente entrevista para una publicación italiana. Esa fidelidad a su identidad es, quizá, su rasgo más admirable. Onur Sailak no busca ser un actor global, sino un artista que hable desde su verdad, sea donde sea. Y en eso ha encontrado su lugar. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no vive obsesionado con la juventud ni con las apariencias. Asume el paso del tiempo con dignidad y gratitud. Cada arruga cuenta una historia, dice entre risas. En sus palabras hay aceptación, pero también orgullo. Sabe que lo mantiene vigente no es su imagen, sino su profundidad. Por eso, cada vez que aparece en pantalla, transmite una autenticidad que atraviesa generaciones. Hoy, cuando los espectadores lo ven, no solo reconocen al actor, sino al hombre que sobrevivió a las presiones, a los silencios y a las expectativas. El futuro, según él, no está hecho de metas, sino de decisiones diarias. He aprendido que no se trata de llegar más lejos, sino de llegar más verdadero. Esa frase define el presente de Onur Sailak, un artista en paz con su pasado, comprometido con su arte y dispuesto a seguir creando sin miedo a perder. Para sus seguidores, su historia es una inspiración. Representa la idea de que la madurez no es el final del camino, sino el punto donde todo lo vivido se convierte en sabiduría. Y mientras escribe nuevos guiones desde la calma de su casa junto al mar, hay una sensación de cierre y, al mismo tiempo, de renacimiento. Porque si algo ha demostrado Onur Sailak a lo largo de su vida es que los verdaderos artistas nunca se apagan, se transforman, se reinventan y siguen hablando al mundo desde el silencio.